Muy buenas noches, compañeros. Representa tutora del curso de Derecho Penal General, doctora Viviana Caicedo Rey. Mi nombre es Janet Ramos Fúquene y a continuación procedo a presentar el desarrollo de la actividad número 5, de la fase número 5 correspondiente a la estructura del delito. Frente a las figuras del derecho penal de autoría y participación, estableciendo cada una de las modalidades. Se debe indicar, primero que todo, que la autoría y la participación se encuentran establecidas en nuestro Código Penal en sus artículos 29 y 30, y esa tiene que ver frente a quién recae la sanción penal. La autoría se puede dar de 4 formas: la autoría directa o inmediata, la autoría mediata, la coautoría y el autor no calificado en representación del calificado. ¿Qué es la autoría directa o inmediata? Esta se da cuando el sujeto quien comete el hecho o la conducta típica y antijurídica lo hace por sí mismo, es decir, tiene el dominio del hecho y del acto. Podemos decir entonces que es aquella persona que de manera directa tiene la posibilidad de desarrollar la conducta punible, tiene el dominio del hecho y también el dominio del injusto. La autoría mediata nos indica que quien realiza la conducta punible está utilizando a otro como instrumento para poderla realizar. Se tiene dominio de la voluntad y se emplea el verbo rector para poderla realizar. Entonces, por ejemplo, en el delito de homicidio, el que matare a otro, entonces es otra persona la que, como se amplía el verbo rector, hay otra persona que también realizaría el acto. El autor mediato es la persona que instrumentaliza en este sentido a otro bajo engaño o coacción para que lleve a cabo una conducta punible. Entonces, esta se conoce como al autor mediato como el hombre de atrás, el que instrumentaliza al otro. Frente a la coautoría, esta se presenta cuando diferentes personas establecen un plan para desarrollar una conducta punible. Se establece una división del trabajo, es decir, cada una debe desarrollar una serie de funciones para llevar a cabo la conducta punible. La dogmática nos indica que para que se dé esta figura del derecho se debe cumplir 3 características, que son división del trabajo, que se realice un aporte importante y que haya un acuerdo previo. Y en la coautoría se amplía el sujeto activo desde su número, porque son varias personas que se unen para cometer el delito, y también se amplía el verbo rector. Frente al autor no calificado en representación del calificado, esta se da cuando se dan los casos como por ejemplo como los representantes legales de compañías. Entonces la compañía X nos colocaba en algún momento la tutora como un ejemplo que no realizó el pago o la evasión de impuestos frente a no declararon unos pasivos. Entonces el delito recae frente al representante, frente a la empresa, la sociedad, digamos, el nombre de la persona jurídica, pero la representación del calificado en este caso sería el representante legal de esa compañía. Ya hablamos de la autoría. Ahora vamos a hablar de la participación. Entonces, los partícipes brindan una colaboración para el desarrollo de una conducta punible. Los participantes son quienes acompañan en la comisión de la conducta. Del mismo modo, esta se subdivide en 3 subcategorías: el determinador, el cómplice y el interviniente. ¿Qué podemos indicar frente al determinador? Este es quien invita a otro a realizar la conducta antijurídica, y para que exista un determinador debe siempre existir un autor. El determinador es la persona que instiga a otra
o la que la introduce a esa idea criminal, le introduce esa idea criminal en la cabeza a esa otra persona para que desarrolle una conducta punible. De lo contrario, sin ese ejercicio de instigación, determinación, esa otra persona no hubiera desarrollado la conducta punible. La dogmática dice que el determinador es lo que antes se consideraba como el autor intelectual. Hoy ya no se habla de autor intelectual, sino de determinador. Se establece que es un partícipe porque este no tiene el dominio del hecho. El que tiene el dominio del hecho sería el autor material. Pero no significa que el determinador sea un partícipe. Entonces, no significa que porque el determinador es un partícipe, la sanción sea menos rígida o menos indulgente. Entonces, se debe tener claro que al determinador es al único partícipe al que se le sanciona de igual manera que a los autores. O sea, la sanción es la misma para el autor y el determinador. Frente al cómplice, este es un partícipe y es aquel que presta una colaboración con el hecho doloso, que en realidad es de otros. Es quien ayuda a ejecutar la conducta típica y antijurídica. Del mismo modo, se amplía el verbo rector y el número de sujetos. Entonces tiene las mismas características que el coautor, salvo que el cómplice no tiene un aporte importante. Recuerdan que habíamos dicho que el coautor debe cumplir 3 requisitos. En la única requisito que no cumple es el de que hace el aporte importante. Y ya por último, como último categoría de partícipes tenemos el interviniente. Este es un participante que realiza la conducta del tipo penal, pero no la domina. Lo que sí domina es la causalidad. Es aquella persona que no cumple con las cualidades específicas exigidas para el tipo penal, pero a pesar de esto desarrolla la conducta y por supuesto no puede quedar impune, debe estar sancionado penalmente. Del mismo modo, vamos a hablar frente a los dispositivos amplificadores del tipo penal. Se deben indicar entonces que nuestro Código Penal establece 3 dispositivos de amplificadores del tipo penal que se encuentran establecidos en los artículos 27, 28 y 31 del Código. Y estos, ¿qué son los dispositivos amplificadores? Son todas aquellas herramientas creadas por el legislador con el fin de amplificar el tipo penal en particular. Previo a enumerarlos o anunciarlos, debo indicar que el tipo penal se define como la descripción abstracta de una conducta que se considera vulnera bienes jurídicos que se consideran dignos de protección, en tal sentido por el principio de tipicidad y principio de legalidad. Entonces, la descripción del tipo penal debe ser lo suficientemente clara para que no se vayan a presentar arbitrariedades. Entonces, el primer dispositivo amplificador del tipo penal tenemos que es la tentativa, como lo indiqué, establecida en el artículo 27 de nuestro Código Penal, Ley 599 de 2000. Y cuando hablamos de tentativa es porque la persona desarrolla la conducta, pero no alcanza a consumarla. Es aquella situación donde se quiere ejecutar una conducta punible, pero por algún factor externo no se puede realizar. Entonces, aquí dentro de la tentativa se analiza el intercriminis, o el conocido también como el camino del delito o el recorrido criminal, que indica que el intercriminis tiene 4 fases. Una fase interna y una fase externa. La fase interna incluye la fase de ideación, que es la planeación mental del crimen. Una fase preparativa donde se crean las condiciones necesarias para el delito y se adquieren los medios necesarios para su consumación. Se dice por la dogmática que esta primera fase interna no se sanciona penalmente. Y la fase externa, del mismo modo, incluye 2 subfases y que tiene la fase ejecutiva. Se utilizan los medios elegidos para la realización del delito para pasar a la fase consumativa. Como su nombre lo indica, la consumación de la conducta ya se vulnera el bien jurídico tutelado y esta fase externa sí se sanciona penalmente. Entonces se pasa en ese tipo amplificador del tipo penal,
se pasan de los actos preparatorios a los ejecutivos precisamente. Como no se alcanza a consumar el delito, se establece la tentativa como dispositivo amplificador del tipo penal. Entonces, cuando se habla de tentativa es porque la persona desarrolla la conducta pero no alcanza a consumarla. En la tentativa tenemos varias categorías que establece la dogmática penal, que es donde se encuentra la tentativa acabada. Esta es cuando el agente ha realizado todos los actos del plan, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no la consuma. Se hace todo lo que se quiere hacer, pero no se puede. Y también existe la tentativa inacabada, donde no se realizan todos los actos del plan por circunstancias ajenas a su voluntad. Este sería el primer dispositivo. El segundo dispositivo amplificador del tipo penal tenemos que es el concurso de personas. Este encuentra establecido en nuestro artículo 28 del Código Penal. El concurso de personas como dispositivo amplificador del tipo permite que se puedan sancionar a diferentes personas que desarrollan la conducta punible. Es decir, a pesar de que el tipo penal diga, por ejemplo, en el homicidio, el que matare a otro, si estamos hablando del homicidio, perfectamente 2 o 3 personas pueden ser sancionadas por ese tipo penal del homicidio en la medida en que se presente por el dispositivo amplificador. La tercera y último dispositivo que tenemos es el concurso de conductas, que se encuentra establecido en el artículo 31 del Código Penal, y podemos indicar frente a este dispositivo amplificador del tipo que una persona puede desarrollar una conducta y presentar una vulneración a diferentes tipos penales tutelados. Bueno, ahora ya frente a los casos que fueron planteados en la guía de actividades, voy a hacer como un pequeño resumen del primer caso. En este se indica que Nazario se valió de una máscara y de un revólver y le quita la vida a su padre porque quiere, el propósito de él es acceder a su fortuna, y es capturado por los vecinos cuando pretendía abandonar el lugar de los hechos. La pregunta específica es: ¿frente a qué tipo de autoría se enfrenta Nazario? Entonces, como respuesta, después de analizar la teoría ya indicada y referenciada hace unos segundos, pues debo indicar que en este caso hipotético, quien cometió el punible del homicidio fue Nazario. Él cometió el delito y él quería cometerlo. Entonces, como lo indiqué en líneas anteriores, él produce la conducta típica y antijurídica por sí mismo. Tiene el dominio del hecho y del acto. Entonces estamos en tal sentido hablando de que la autoría de Nazario es una autoría directa o inmediata, por lo que él ejecuta el acto por sí mismo, no utiliza a nadie, tiene dominio del acto y dominio del hecho. Él lo quería hacer para acceder a la fortuna de su papá. Entonces estamos hablando que está establecida en el artículo 29 del Código Penal. Frente al segundo caso, dicen que Gervasio es sorprendido cuando se disponía a abrir la cartera de su víctima y le iba a sustraer su billetera. Entonces, la pregunta es: ¿qué dispositivo amplificador aplica concretamente? Frente a este caso se puede decir que estamos hablando del dispositivo amplificador del tipo penal contemplado en el artículo 27, que tiene que ver con la tentativa. Por cuanto iba a adelantar la conducta, cuando iba a adelantar la conducta, la realizó con todo el con todo el desarrollo del intercriminis, pero no la pudo terminar y acabar. Estamos frente a una tentativa inacabada porque tan pronto se disponía a abrir la cartera fue sorprendido. No pudo realizar todos los actos del plan por circunstancias ajenas a su voluntad. Frente al tercer caso, objeto de estudio, se indica que un reconocido jalador de carros, Cléulo, es inmovilizado por el vigilante del edificio con su arma de dotación, y pues lo obligó a apagar el motor del vehículo que pretendía hurtar.
de los parqueaderos haciéndose pasar por su dueño. Entonces la pregunta es, en el caso, ¿a qué tipo de tentativa está y por qué? Entonces, del mismo modo debo indicar que estamos ante un dispositivo amplificador de la conducta de la tentativa establecida en el artículo 27, solo que en este caso no nos referimos a una tentativa inacabada, sino a una tentativa acabada por cuanto realizó todos los actos del plan, pero por circunstancias ajenas a su voluntad no la consumó. Pues muchísimas gracias, espero haber cumplido a cabalidad con el desarrollo de la guía. Buenas noches.